Egun on guztioi, he querido hacer esta comparecencia en nuestra sede, la sede del Ararteko, y la sala más grande que disponemos es esta. Y sinceramente no pensábamos que acudiríais tantos medios, pero quiero decir que vamos, nos llena de orgullo que en la presentación de esta oficina de la infancia y la docencia pues haya tenido, digamos, tanta acogida y estéis aquí presentes. Además, es la primera vez que una rueda de prensa la vamos a transmitir en directo a través de nuestra página web, y eso requiere un equipamiento técnico y una persona que ocupa también su espacio. Bueno, en adelante buscaremos un lugar más apropiado. Tampoco queremos que sea el Parlamento, porque a pesar de que somos alto comisionado del Parlamento, las ruedas de prensa allí en el Parlamento lo limitamos cuando presentamos un informe anual o extraordinario en el Parlamento. Pero bueno, veremos en el futuro a ver cómo nos arreglamos. Bueno, y sin más preámbulo, egun on guztioi, gaztelania esan dudan bezala, prensa komunikabideen aurreko agerraldi honek xede du Arartekoaren barruan sortu dugun, martxan abian jarri dugun adin txikikoen bulegoa aurkeztea, eta bulego horren arduradunak eta batez ere urte honetarako dituen egitasmoak aurkeztea. Nirekin batera daude Julia Hernández, Ararteko erakundeko ondokoa, eta adin txikikoen bulegoko zuzendaria den Elena Aiartza eta bere laguntzailea den Iratxe Lasuen. Esan beharra dago, behin baino gehiagotan aipatu dizuet, Ararteko erakundearen barruan, non 52 lagunek egiten dugun lan, guztira 29 lan alor daudela, ni erakunderen burua naiz, o buru nagusia, baina, esan bezala, talde ona gainera, esan beharra dago, daukagula Ararteko erakundean, eta 29 ataletan egiten duela lan Ararteko erakundeak. Horietarik 12 gizartaldei zuzendutako atalak dira. Decía que son 29 las áreas de trabajo que hay en la institución del Ararteko, de las cuales 12 son relativas a colectivos que tienen alguna atención por parte de políticas públicas. Una de las áreas en las que la institución del Ararteko ha trabajado desde siempre con AINCO, y la verdad es que con muchos recursos materiales y humanos, ha sido justamente el área del menor. El informe anual, todos los años, desde que la institución del Ararteko se constituyó en 1908 andar, en 1989, el área del menor, el informe anual, habrán ustedes podido comprobar que es el área que más espacio ocupa, porque es el área de esas 29 que más volumen de trabajo, con gran diferencia, realiza. Por otra parte, han sido numerosos los informes extraordinarios que a lo largo de su historia la institución del Ararteko ha hecho, dirigido o concernido a cuestiones relativas a los niños, niñas y adolescentes. Ya en 1997 se hizo un informe extraordinario sobre atención a la infancia en situación de desprotección. En el 2001 hicimos un informe extraordinario sobre necesidades educativas especiales. En el 2005 tuve el honor de presentar un informe extraordinario sobre los menores extranjeros no acompañados, y más adelante hicimos un informe extraordinario sobre convivencia y conflicto en la escuela, y el más reciente, la transmisión de valores a menores, que presentamos en el 2009. Txosten berezi hauetaz gainera eta urteko txostenaz aparte, hainbat eztabaida eta azterketa foro ere egin ditugu, eta baita ere Ararteko erakundeari dagokio, batetik herritarrek aurkezten dituzten kexak bideratzea, bestetik politika publikoak ebaluatzea, baina baita ere giza eskubideen promozioa edo sustapen egitea. Eta hirugarren helburu hau, Ararteko erakundeak duen hirugarren zerekin hau, bereziki landu dugu adin txikikoen alorrean. Eta beraz, hainbat material landu eta sortu ditugu, ziberbullyingari buruz, nazioarteko umeen eskubideen hitzarmen edo konbentzioa jasotzen dituen eskubideak zabaltzea helburu duen 10 urteak genuen material bat, eta beste hainbat defensoriak bereganatu dutena, edo interneten umeen eskubidea behar bezala zaintzeko helburu duen gida bat, eta urtero abenduaren 10ean giza eskubidea nazioarteko egunean ateratzen ditugun egutegi eta beste hainbat material. Beraz, esan bezala, adin txikikoei, ume eta nerabei dagokien gai guztietan Ararteko erakundeak zuhur eta zabal jorratu ditu bere zereginak. Alor honen buru
Fermin Barceló aritu da 15 urtez Ararteko erakundean. Iraganean hitz egiten du berataz, zoritxarrez jubilatu egin zitzigulako igazko urtean, eta horrekin, egia esan Ararteko erakundeak galera handia hartu zuen, Fermin izan baita Ararteko erakundearen historian adin txikiko dagozkien gai guztiak bultzatu dituena eta koordinatu dituena, eta oso lan bikaina eta fina eginez gainera, eta nik aipamen berezia egin nion Fermini Ararteko erakundean egin duen lan eskergagatik. En octubre de 2009, con motivo de mi reelección como Ararteko, decidimos crear dentro de la institución del Ararteko la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, transformando el área del menor, que ya existía en la institución, y dándole una mayor entidad. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque, lo he dicho antes, el trabajo que la institución del Ararteko venía haciendo en todo relativo a los menores de edad era enorme y tenía materialmente, de hecho, tenía una entidad propia, singular dentro de la institución, y quisimos que en la proyección social de la institución del Ararteko y en la interactuación y relaciones con otras instituciones y entidades, todo lo que hacemos en el campo del menor tuviese un reconocimiento específico, tuviese una entidad propia dentro de la institución del Ararteko. De ahí que le dimos la categoría de Oficina de la Infancia y la Adolescencia. Queríamos también reforzar todo lo que hacemos en el área del menor, sistematizar todo el trabajo que hacíamos y, de cara al futuro, establecer también un plan de actuaciones que diera un nuevo impulso a todo el trabajo que hacíamos en el campo de los niños, niñas y adolescentes. Hay que tener en cuenta además que todo lo relativo a los menores de edad, no solamente en la institución del Ararteko, sino en todas las políticas públicas, tiene un carácter de transversalidad. Quiere decirse que es importante que exista un organismo, una entidad, en este caso esta oficina dentro del Ararteko, que coordine, que impulse todo lo que se hace en el campo de los menores de edad, pero es importante también que en cada una de las áreas de la institución del Ararteko, particularmente en algunas de ellas, se tenga en cuenta siempre la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, tanto en lo relativo a la defensa de sus derechos, de unas personas, de un colectivo que tiene una particular vulnerabilidad justamente por ser menores de edad, y también porque existen muchos colectivos dentro de lo que globalmente podemos entender como infancia que necesitan políticas públicas adecuadas, específicas, y una atención por parte de una institución, la Defensoría del Pueblo del País Vasco, que tiene como objetivo velar por los derechos de todos los ciudadanos, prestando particular atención a aquellas personas, y los niños, niñas y adolescentes lo son, que tienen una particularidad, una particular vulnerabilidad. En ese sentido, al frente de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia estará, tras la jubilación de Fermin Barceló, Elena Ayarza, Irache Lasuen, la ayuda, la acompaña, y estas 12 personas están dedicadas exclusivamente a la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. Pero hay muchas otras áreas que trabajan también en el campo de la infancia y la adolescencia, y por tanto las personas que están al frente de esas áreas también trabajan en estas materias. Podríamos comparecer aquí 10 o 12 personas para visibilizar ese trabajo que se hace en el campo del menor, pero sí que quiero, aunque físicamente no estén presentes, significar la importante labor que hacen Jaion Aguirre al frente del área de educación, que lógicamente pues concierne a los menores de edad, Itziar Barrincúa al frente del área de inmigración, que lleva los temas de menores extranjeros no acompañados, Iñaki Mendieta lleva Cero, que llevan todos los temas de salud, y la salud infanto-juvenil es una de las preocupaciones de la institución del Ararteko, o María Luisa Aguirreche al frente, entre otras, del área de personas, y por tanto adolescentes, de orientación homosexual o identidad transexual, o Josun Echeverría al frente del área de personas con discapacidad, porque también hay menores de edad que tienen alguna discapacidad, etcétera, o Rafa Saiz de Rozas, que lleva el tema de justicia y por tanto se encarga de aquellos menores que han cometido alguna infracción o están en centros de reforma. Bueno, nire hitzei amaiera emango diet oraingoz, eta hitza emango diot Elena Ayartzari adin txikikoen bulegoak dituen egitasmoak aurkez ditzan. Egin duguna da, naiz eta bulegoa 2009 urtearen bukaeran sortu zen, aurreko urtea eman diogu bulego honek behar bezala landu zitzan bere egitasmoak, eta bestetik, lehen esan dudan bezala, bulego honen arduradun zen Fermin Barceló jubilatu egin zen, igazein zuzen ere, eta
hautaketa prozesu bat zabaldu genuen bere ordezkoa aukeratzeko, eta horrek bere denbora behar zuen. Bestetik, adin txikikoen bulegoan ditugun egitasmoen artean, badira bi, berriak diranak, edo igazko urtean landu ditugunak, bata da nerabeen kontseilua, eta bestea da umei, 8-12 bitarteko neskamutilei zuzendutako webgune berezi bat. Guzti horren berri, eta orokorrean bulegoak dituen egitasmo guztien berri Helenak emango dizue, gaztelaniaz jardungo du, baina gero galderak euskeraz eta euskeraz ere egin ditzakezu jakina nola ez, eta Neronek eta Helenak ere bai erantzungo dizue. Besterik gabe beraz, hitza Helenari emango diot, bulegoaren egitasmoak aurkeztu ditzan. Eskerrik asko. Hola, egunon.